Mateo capítulo 1 y voy a dar lectura del 1 al 17. No se me duerma leer todos los nombres que vamos a leer. Amén. Dice la palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y Fares y a Sara. Fares y a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y a Nasón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth y a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim a Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y a Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este alimento espiritual que necesitamos, Señor. Confirma nuestros corazones, danos fe y que por medio de ella nuestra fe crezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionamos la semana pasada, cada uno de los 5 evangelios, de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya le añadí otro más, pero son los 4 evangelios, cada uno de ellos tiene un énfasis específico, que por medio de cada uno, de cada perspectiva de ellos, de los escritores, cada autor quería compartir a sus creyentes, un énfasis que ellos le ponía para que los oyentes entendieran claramente cuál es el punto, lo que ellos querían comunicar. Y Mateo, que es el libro más judío, estaba escribiendo principalmente a los judíos y quería presentarles a Jesús como el rey, como el legítimo rey prometido desde tiempos pasados, el Mesías que fue profetizado, el Cristo que fue esperado con una gran anticipación desde los tiempos antiguos. Mateo sirve como una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es otro evangelio, no es otro mensaje, no es tampoco una secta como muchos judíos dicen que es una secta del judaísmo, que nosotros salimos de los judíos y creamos nuestra propia secta, que es el cristianismo. No es nada de eso. Y aún hasta hoy en día muchos de ellos creen que el cristianismo es simplemente una secta, pero no es así. Esa no es lo que el Nuevo Testamento es. El Nuevo Testamento es una continuación de la revelación de Dios, del mismo mensaje de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es algo nuevo, sino es una continuación. Y por eso encontramos a Mateo como una transición entre los dos, entre el Antiguo y el Nuevo. Dios la ha puesto por su providencia ahí en medio de la Biblia. Hoy en día, y ahora nosotros aquí encontramos esta transición, que este no es otro evangelio, no es otro mensaje, no es otra secta.
este libro de Mateo hace ese énfasis de mostrarle al mundo, de mostrarle a los judíos principalmente, que Cristo, Él es el Rey prometido, Él es el Mesías que había sido prometido, Él es el Cristo que había sido anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora encontramos aquí una genealogía, un linaje de donde Jesús venía y nos da esta genealogía, este Génesis, que es lo que la genealogía significa, de dónde viene Jesús. Hoy en día muchos gastan mucho dinero para encontrar sus ancestros y conocer de dónde vienen. Y tú puedes pagar dinero, bastante dinero, y mandar tu ADN. Y hay muchos que hasta viajan y buscan a ver de dónde vienen y cuáles son sus ancestros. Y ellos quisieran quizás encontrar algún descendiente importante en su genealogía. Y muchas veces es porque ellos quieren encontrar algún sentido en sus vidas, alguien importante, porque como se sienten ellos que no son tan importantes, encontrando a alguien importante, dice, soy alguien. ¿Cómo se sentiría usted de saber que su antepasado, entre muchos años, era el presidente de un país muy importante? Se sentiría como que soy alguien, ¿verdad? Que mis antepasados no eran cualquier persona y cambia su estilo de vivir y hasta a lo mejor cambiaría hasta su trabajo, ¿no? Por pensar que usted viene de un presidente. Y muchos así lo hacen y buscan de dónde vienen y tratan de encontrar algo importante, alguna persona importante o algún rastro que hasta de un oficio. Y esas son cosas que hoy en día muchas personas gastan mucho dinero y aún hasta se embarcan en grandes viajes para encontrar sus ancestros, porque muchos de ellos no están contentos en sus vidas y buscan alguna manera de poder encontrar alguna razón de por qué que los llene, una razón de por qué seguir y por qué hacer las cosas y pensar que son de algún linaje importante. Pero cualquier sea la razón de muchos que están dispuestos a gastar tanto dinero en esto, esas no eran las razones en los tiempos bíblicos por qué se escribían las genealogías, porque vemos esta lista de nombres. En esos tiempos de tener estos registros era muy importante porque era esencial para determinar la herencia de tierras, porque no podía una persona que sea de otra tribu recibir una tierra que no sea la que haya sido de sus tribus, que no habían sido de ellos, no habían sido dados en el Antiguo Testamento. Y por eso se tenían que tener esa clase de registros. También se usaban para saber en los servicios sacerdotales. Si tú no eras de la tribu de Leví, tú no podías servir en el templo. Y tenían que saber quiénes eran descendientes durante todos los años, quiénes eran los descendientes de la tribu de Leví. Y también para conocer cuáles eran leales, los que eran de los reyes, para determinar si alguien tenía derecho a reinar. Y era importante mantener esos registros, esas genealogías. Y como Mateo presenta a Jesús como rey, quiere primero demostrar la descendencia leal de este rey. Y por eso él inicia con esta genealogía, él inicia con toda esta lista de nombres. Y quizás a lo mejor usted ahorita, hasta este momento, usted está preguntándose y ha dicho a lo mejor, ok, entiendo que eso sirvió para aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora no entendemos tal registro de saber de dónde exactamente nosotros venimos, de descendencia. Pero con la pregunta que podemos hacer es, ¿para qué sirve pues esto hoy? ¿O qué es lo importante de esta lista de nombres? ¿Para qué sirve ahora? Más que darnos ejemplos de nombres para que usted pueda ponerle a sus niños, tiene más importancia de lo que parece. Una de las cosas que tenemos que entender, en 2 de Timoteo 3:16, vaya conmigo, en 2 de Timoteo 3:16, nos dice estas palabras: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura. Aquí no dice toda escritura excepto los pasajes donde hay muchos nombres. No dice eso. Aquí dice toda escritura es inspirada por Dios. Toda es la palabra de Dios, toda es importante y toda es útil. Toda es útil para cumplir lo que Dios quiere cumplir con ella, incluyendo listas como estas, incluyendo pasajes que aparentemente parece que no tienen nada ahí que enseñarnos. Toda escritura es importante y toda tiene la capacidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Y va a hacer lo que Dios quiere que haga. Isaías 55:11 nos dice que así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios va a cumplir con su palabra, aún con listas como estas, va a cumplir su propósito. Es la palabra de Dios y aún las genealogías han transformado vidas. ¿Usted creería eso? La pregunta es, ¿cómo va a transformar una vida, una genealogía, una lista de nombres? Leía en el comentario de R.C. Sproul que acerca de unos misioneros traductores de la Biblia. Y nos dice que ellos estaban trabajando con un grupo de personas que no sabían ni leer ni escribir su propio idioma. Entonces ellos solamente se comunicaban oralmente, con palabras. Ellos no sabían escribir ni siquiera su propio idioma, ni leerlo mucho menos. Y esta misionera que estaba ahí con ellos, que estaba haciendo la obra ahí, tenía que primero aprender el idioma de ellos y después enseñarles a leer y escribir su propio idioma. Usted va de misionero a un lugar y usted tiene que aprender el idioma de ellos y también buscar una manera de enseñarles a ellos su propio idioma a escribir y a leer. Era una tarea difícil. Esta era una obra que estaba tomando muchos años para cumplir. Y solamente después de esto podían traducir la Biblia en el lenguaje natal e imprimir copias para repartírselas a ellos y a los otros pueblos cercanos. En la primera edición de la Biblia, esta misionera, para apresurar el proceso, porque estaba tomando mucho tiempo, ella se salteó la genealogía de Mateo, escribe aquí lo que nos encontramos hoy. Ella se salteó esas genealogías a llegar al mensaje principal, al mensaje central del Evangelio y se salteó estos versículos. Les tomó meses para llegar las primeras copias y primero les llegó Mateo. Cuando llegaron, la gente estaba más emocionada por las camionetas que por los libros. Y ella, esta misionera, estaba devastada porque ya llevaba más de 10 años en este proyecto y miraba que a ellos no les importaba nada la Biblia. 10 años trabajando, más imagínense, 10 años trabajando arduamente para enseñarles el Evangelio y que cuando llegan a la palabra lo toman como si nada, que verdaderamente que sí es devastador. Pero de todos modos ella continuó en la obra. Y leía que en la segunda edición que ella escribió, esta vez sí incluyó la genealogía de Jesús, el Mateo. Y cuando llegaron esas copias y le explicó al jefe de la tribu la genealogía de Jesús y entendió lo que miraba el jefe de la tribu, la confrontó y la cuestionó diciendo: ¿me estás diciendo que este Jesús que nos has hablado por 10 años era una persona verdadera? ¿Y no es un cuento mitológico? Ese día el jefe de la tribu creyó y después todo el pueblo con él. Porque ellos pensaban que esto nada más era un cuento, que esto nada más era una historia muy bonita acerca de un hombre que murió en la cruz por nosotros y que es Dios. Pero la palabra de Dios aún en esto
fue usada poderosamente la verdad de Dios para cambiar las vidas de esas personas. Porque aquí fue donde se dieron cuenta que este Jesús sí existió, que no fue un hombre inventado o un Dios inventado. En esta pregunta que estamos haciendo, ¿para qué es importante esta lista de los nombres? No solamente porque es la palabra de Dios y toda palabra sirve, toda la palabra es importante, pero también, número 2, podemos ver que demuestra que Jesús es el legítimo rey. Jesús es el legítimo rey. Él es el único que podía estar en el trono como rey de los judíos. Y Mateo lo demuestra con su descendencia. Es más, por esto nadie puede hoy en día decir que él ha descendido de David. No hay ningún récord así como en aquel tiempo. No lo hay. Y aún hoy en día los judíos siguen esperando a su Mesías. Cuando ellos crean que viene, no hay forma de que ellos puedan afirmar y que ellos puedan estar seguros que ese Mesías, supuesto Mesías, viene de la descendencia de David. No hay. 70 años después de Cristo, allí en Israel sufrieron una destrucción completa. Todos esos récords fueron destruidos. Y no la hay. Ningún judío le puede decir que él es descendiente de David. Ninguno de ellos. No hay forma de comprobarlo. Y por eso Cristo Jesús es el último y el único que puede afirmar que Él es el rey, el legítimo rey. Ahora, algo que podemos ver, no solamente en Mateo, encontramos una genealogía, también la encontramos en Lucas. Si recuerdan, la semana pasada hablamos cómo Mateo, su énfasis es presentar a Cristo como el rey, a Jesús como el rey. Cristo es su título, Jesús es su nombre. Y por eso él pone la genealogía. Marcos lo presenta como un siervo y él no tiene genealogía. Si usted va y lee, no va a encontrar ninguna genealogía porque los siervos no tienen genealogías. No importa de dónde vienen, son siervos, son esclavos. Y Lucas presenta a Jesús como el hombre, el humano. Y por eso su genealogía nos lleva hasta Adán, nos lleva hasta el primer hombre. Y Juan, como él presenta a Jesús como el Hijo de Dios, lo lleva a una genealogía que nos lleva hasta la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Pero Lucas encontramos otra lista así como esta. Y en esa lista de nombres, esa lista de la genealogía, nos muestra, hay varias cosas que nosotros podemos notar. Una de las cosas es de que Mateo, algo diferente de las dos, es de que Mateo va de bajada y Lucas va de subida. Empieza con Abraham y llega todo hasta que llega a Jesús. Y Lucas empieza con Jesús, entonces él va de subida y va hasta Adán, hasta el principio, hasta el primer hombre. Es una de las diferencias en las dos. Y si recuerdan los énfasis de cada uno, como lo acabo de mencionar, tiene sentido el por qué cada uno lo presenta su genealogía de la forma que lo presentó. Otra de las cosas es de que si nosotros leemos y podemos notar que desde David cambian los nombres desde Salomón a Natán. No fuera ningún problema de que los hijos de David fue Salomón y Natán. Esos son dos hermanos que sabemos que reinó Salomón, como el rey Salomón lo conocemos. Y Natán era el otro hijo de David. Y es más, Natán era el mayor, pero él no tomó el trono. Era Salomón el que tomó el trono. Pero los dos eran hijos de David. Esto tuviera sentido si estuviéramos hablando de dos diferentes personas. Pero hay una razón el por qué esta diferencia de personas. Porque las dos hablan de Jesús. No están hablando de la genealogía de otro, están hablando de Jesús las dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí?
De hecho, muchos cuestionan la veracidad de la Biblia y cuestionan que porque Mateo y Lucas no encajan las dos genealogías, por eso la Biblia no la puedes tú confiar en ella, porque los dos están en contra. Y si tú no puedes reconciliar estas dos cosas, la Biblia no es verdad. Y muchos terminan su búsqueda de la palabra de Dios y la palabra de Dios y la toman como una mentira porque ven esta aparentemente diferencias o contradicciones en la Biblia. Y si así fuera, entonces sí, no podríamos confiar en la Biblia. Si así fuera que la Biblia se contradice entre sí misma, quiere decir que no es la palabra de Dios más que la palabra del hombre. Pero si algo nosotros sabemos es de que esa es la palabra de Dios. Y tiene una explicación, hay una explicación del por qué estas dos genealogías, por qué está esta diferencia. Una de ellas, una de las sugerencias que se ha hablado de estas genealogías, es de que una genealogía es de parte de José, que es el padrastro de Jesús, es la de Mateo, y la otra genealogía es por parte de María. Es la única explicación que encaja con la verdad que ha sido escrita. Que una es de María y la otra es de José. Los dos, de ahí Jesús nació de María y José lo tomó como su hijastro. Y esto es importante que nosotros mencionemos. Mateo menciona mujeres en su, como lo acabamos de leer, en su genealogía. Él menciona mujeres, varias mujeres incluyendo a María. Y traza la genealogía por medio de José hasta Abraham. Esta línea es la línea legal, la línea de un rey. Porque tú puedes ser adoptado por el rey y también tener el trono, porque legalmente tú tienes derecho a ese trono. Y por eso lo lleva esa línea legal hasta Abraham, hasta David. Mientras tanto, Lucas no menciona mujeres en su genealogía. Ninguna mujer es mencionada ahí. Y él estaba más bien mostrando la humanidad de Jesús. En Lucas capítulo 3, 23, Jesús mismo, dice ahí, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, fíjese el lenguaje, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Esto puede ser entendido que José era el suegro de María. Pero como Lucas no menciona hombres, menciona mujeres, menciona solamente hombres, y en aquel tiempo, aún hasta hoy en día lo usamos, le decimos a nuestros suegros en veces papá. Y así se podía usar la palabra ahí, que se usa ahí, donde dice que hijo de Elí, no puede ser únicamente que como la palabra, la diferencia como Mateo lo dice, si usted recuerda cómo lo leímos, una y otra vez dice, Isaí engendró al rey David. Y David engendró, y usa la palabra engendró. Y ahí está hablando de un nacimiento, engendró, que salió de ti. Pero Lucas no lo dice así, él nada más dice hijo. Y por eso Lucas puede ser que él está hablando de su suegro de José, que él es el padre de María. Él es el padre de María, porque no estaba mencionando a María, pero mencionó a José. Entonces ahí está la diferencia. Y la única explicación es de que ese es de María. Y una de las cosas, por qué tiene que ser así, y la Biblia es clara en por qué tiene que ser esto, es si que nosotros regresamos aquí en Mateo 1, miremos a un nombre en el versículo 11. Hay un nombre en el versículo 11 que es mencionado, dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Jeconías, este nombre, también conocido como Joaquín, en Jeremías 22:30, dice esto, Jeremías 22:30, dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, y está hablando de Jeconías. Escribí lo que sucederá a este hombre
privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Sí ven eso? Jeconías estaba bajo una maldición de Dios. Y esta maldición de Dios le dice a Jeconías que él no va a tener ningún descendiente en el trono de David. Y si Jesús fuera directamente el hijo de José, él no pudiera ser el rey de los judíos. No pudiera. Él sería descalificado completamente. Y por eso Mateo habla ahí claramente al final en el versículo 16, dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Nunca nombra a José como el padre de Jesús, porque él era el padrastro de Jesús. Si hubiera sido su padre directo, Jesús no podría ser el rey. No pudiera ser el rey. Entonces, cuando Lucas da su genealogía por medio de María, y por esto su trono podía él ser certificado como el rey de los judíos. Todo fue planeado y todo encaja perfectamente porque lo planeó así Dios. Así Dios lo planeó, que tenía que ser de esa forma. Entonces eso tiene más sentido. Y por último punto que podemos aprender de esta genealogía y nos muestra es que Jesús, el Rey, Él es un Rey compasivo y misericordioso. En esta lista de Mateo encontramos asesinos, adúlteros, hasta una ramera, una prostituta, Rahab. Ella era una prostituta. No encontramos a los mejores de los mejores. Es una lista que, así como David, si usted sabe algo de David, él, además ahí menciona en el versículo 6, Isaías engendró a David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí lo apunta, que él tuvo un hijo con una mujer que no fue de él, que fue la esposa de Urías, de uno de sus guerreros del ejército. Y él hizo si usted ve en Samuel, cuando habla de lo que él hizo, él puso una trampa para que Urías fuera asesinado. Él lo mandó enfrente y le dijo a los demás: regrésense. ¿Y sabe por qué? Porque David había visto a su mujer desde el techo y la había visto desnuda y la quería tomar por su mujer y le estorbaba. Asesino, adúltero. No era David, era el rey David, y sí, pero aún así el rey David tenía sus fallas. Y aún de él vemos la descendencia de Cristo. Hasta una ramera miramos aquí. Aquí miramos la compasión de Jesucristo, del Rey. Él no es un rey como aquellos que tienen el poder y que ellos hacen lo que toda la gente está para servirles. Él es un rey compasivo y de gracia. Él es un rey que verdaderamente es el rey de Dios y trae el verdadero reino del cielo a la tierra. Que podemos nosotros confiar en su palabra, podemos nosotros seguirlo y ser leales a ese rey, porque ese rey se preocupa por ti y él es un salvador. Y por eso dice ahí en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo. Jesús es su nombre. Jesús significa el Señor es Salvador. Y Cristo es su título. Cristo significa Mesías. El Mesías, el ungido de Dios, que es el Salvador del mundo, el Salvador de nosotros. Él es el Rey soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores.
¿Y qué es lo que nos muestra Mateo? Él nos muestra, Él es el rey, pero Él no es cualquier rey. Él es mucho mejor que todos los reyes del mundo juntos. Mucho mejor. Lejos de lo que esos reyes fueran. Ese rey vino al mundo a salvarnos y por eso su nombre nos dice ahí en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual nació el Salvador, el Señor Salvador, llamado el Cristo, llamado el Mesías, el prometido. Desde el Antiguo Testamento era una promesa que Él iba a venir a salvar a su pueblo. Él es el Salvador, Él es el que nosotros podemos ver en su palabra, que Él vino, Él nació, tomó la forma de hombre, se bajó de su trono, se quitó sus capas gloriosas que tenía en el cielo por la eternidad y tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué rey usted ha conocido en la historia que baje de su trono y viva entre la muchedumbre? Y uno. ¿Qué rey usted ha conocido que se baje de su palacio y viva entre los pobres y les sirva a ellos? Ellos siempre están allá en su palacio, ni me toques, si me quieres venir a ver, es más, si tengo tiempo para ti. Jesús no. ¿Qué rey usted conocía que busque salvar y reconciliar a sus enemigos? Esos reyes simplemente buscaban destruir a sus enemigos. Escuchamos y leemos de reyes malvados que hacían las cosas inimaginables a aquellos que lo contradecían. Simplemente nombrar su nombre de una forma equivocada, corta en la cabeza. Jesús no. No quiere decir que no lo va a hacer. Mateo también nos va a mostrar y lo vamos a mirar después, que Él después viene. Ahora no viene como un siervo, no viene como un sacrificio, ahora viene a hacer juicio. Va a venir después a hacer juicio. Y toda rodilla se arrodillará delante de Él. Jesús es nuestro rey, Él es un rey que salva. ¿Qué podemos llevar de esto, hermanos? ¿Qué nos podemos llevar de este pasaje, de todos estos nombres? Y hay mucho más que decir, pero no tenemos mucho tiempo para ir cada historia de cada persona. Pero ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Que podemos confiar en su palabra y entender que toda su palabra es útil para darnos fe y para que nuestra fe crezca. No hace excepción de personas. Es compasivo. Es compasivo. Vemos también eso, es precisamente que no hace excepción de personas porque Jesús es el Salvador, el Rey de la gloria y de la gracia. Él es el Rey de la gracia. Él es el que nos rescata y nos salva. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su título es el Cristo. Y no hay duda que Él es el Rey de Israel y el Rey del cristiano. Él no solamente es el Rey de los judíos, hermano. Si tú te has rendido ante sus pies y lo has confesado como el Señor y tu Salvador, entonces nosotros somos sus siervos, somos sus sujetos, somos sus servidores. Y el que buscamos nosotros agradar es a nuestro Rey, a nuestro Rey. Busquemos más el darle la lealtad y creer en su palabra y obedecer su palabra y darle las gracias por tanto amor y misericordia y gracia que nos ha llenado. Y si tú hoy no conoces a ese Rey, entrégate a Él, ríndete a Él
y sirvámosle de todo corazón. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre, gracias por tu palabra que nos da aliento, Señor. Poder saber que en ella no hay error, Señor, no hay algo que tú hayas fallado en ella, sino que la mayoría y todas las veces, Señor, si algo no entendemos es porque no lo hemos interpretado correctamente, Señor. Oh, Señor, pero qué grande es tu palabra, Padre. Porque por los años tras año, Señor, tu palabra ha estado bajo ataque de uno lado a otro lado y siempre han querido destruirla. Satanás desde el principio era atacar tu palabra, lo que tú habías dicho, Señor. Pero tu palabra tú la has exaltado más allá de tu nombre, Señor. Y tú la guardarás y harás con ella lo que tú quieras hacer, Padre. Señor, que nosotros, nuestra fe crezca a ella, Señor. Oh, Señor, que para nosotros sea tan dulce como la miel. Que disfrutemos aún más, que disfrutamos un platillo, Señor. Que este sea nuestro diario vivir, nuestro pan del diario vivir, Señor. Y en ella confiemos, porque con ella vas a hacer lo que tú has decidido hacer, Padre. Habla a nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestras acciones y en todo lo que hagamos, Padre mío, que vivamos por ella, para tu gloria y para tu honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.